En este vídeo presentamos la resolución del caso de evaluación de riesgos propuesto como actividades durante el curso 2021-2022. El caso dice así: debido a un fenómeno geológico, se ha producido en un gran lago de agua dulce la liberación de cantidades significativas de una sustancia química desconocida hasta el momento y que denominaremos sustancia. Los estudios toxicológicos de sustancia han mostrado lo siguiente: una dosis letal 50 de 25 mg por kilo por vía oral. Un estudio de toxicidad subcrónica con rata muestra que es nefrotóxico, al igual que un estudio de toxicidad subcrónica en ratón. Además, sustancia también es genotóxico, tanto in vivo como in vitro. Un estudio de toxicidad subcrónica confirmó la nefrotoxicidad detectada en los estudios subcrónicos y además que es carcinogénico. Se asume que la carcinogenicidad deriva de la genotoxicidad encontrada y se ha estimado un factor dependiente provisional de 10 elevado a menos 5 miligramos por kilo por día a la menos 1, válido para la exposición diaria durante toda la vida del individuo. Los análisis químicos que se han realizado en el agua del lago muestran que la concentración de sustancia es de 50 microgramos por litro, y además se sabe que los 100.000 habitantes de las poblaciones que rodean al lago consumen estas aguas sin ningún tipo de tratamiento de depuración previo. Además, también hay estudios de ecotoxicidad aguda con dafnias, algas, peces y bacterias, y de ecotoxicidad crónica con dafnias y bacterias. El caso nos pregunta: ¿cuál sería la dosis de referencia para exposición química a esta sustancia? ¿Existe riesgo de aparición de nefrotoxicidad en la población que utiliza el agua del lago? ¿Cuál es el riesgo de aparición de cáncer de estómago? ¿Cuántos casos de cáncer de estómago serían esperables si la población estuviera consumiendo agua del lago durante toda su vida? Y finalmente, ¿existe riesgo de efectos adversos para las especies que habitan el lago? Además, el texto del caso nos aporta dos datos, y es que se asuma un peso corporal de 70 kilogramos por individuo adulto y que cada uno de estos individuos adultos consume un total de 2 litros de agua diarios. La primera de las preguntas es: ¿cuál sería la dosis de referencia para exposición a esta sustancia? Para responder a esta pregunta tenemos que analizar los resultados de los ensayos de toxicidad que nos provee el caso. El caso nos habla de un estudio de toxicidad subcrónica en rata, donde se dosifican los animales con 1, 5 y 25 miligramos por kilo por día en agua de bebida durante 90 días, y lo que se observa es lo que hemos resumido en esta tabla, que a 25 miligramos por kilo por día aparece nefrotoxicidad y muerte consecuencia de estas alteraciones en el riñón. A 5 miligramos por kilo por día aparecen las mismas alteraciones en el riñón, pero sin muerte. Y solamente a 1 miligramo por kilo por día no se observa ningún efecto adverso. Estos datos nos permiten deducir que el NOAEL de este estudio, es decir, la dosis más alta que no tiene un efecto adverso significativo, es de 1 miligramo por kilo por día, mientras que el LOAEL, es decir, la dosis más baja que sí tiene un efecto adverso significativo, es de 5 miligramos por kilo. Debemos proceder exactamente en la misma manera para el segundo de los estudios subcrónicos, esta vez con ratón. Y si analizamos el texto del caso, llegamos a poder resumir las conclusiones del estudio en una tabla como la que se muestra en la diapositiva. Todas las dosis ensayadas causan efectos adversos significativos, en todos los casos nefrotoxicidad y además a la dosis más alta mortalidad. Esto nos permite concluir que el LOAEL de este estudio es de 1 miligramo por kilo por día y que no podemos determinar cuál es el NOAEL en ratón. Además de los estudios de toxicidad subcrónica, también había un estudio de toxicidad crónica.
podemos resumir los resultados de este estudio con una tabla como la que se muestra a la derecha. El estudio nos dice que hay efectos nefrotóxicos, es decir, los mismos que en los estudios subcrónicos, a 5 y 1,5 miligramos por kilo por día, mientras que no hay efectos tóxicos a 0,5 miligramos por kilo por día. De ahí que podamos concluir que el NOAEL de este estudio crónico es de 0,5 miligramos por kilo por día, mientras que el LOAEL es de 1,5 miligramos por kilo por día. Podemos resumir las conclusiones de los 3 estudios de toxicidad en una tabla como la que vemos en la parte inferior de la diapositiva. El estudio subcrónico en rata muestra el NOAEL y LOAEL de 1 y 5 miligramos por kilo por día, respectivamente. El estudio subcrónico en ratón, un LOAEL de 1 miligramo por kilo por día y no es posible deducir NOAEL, y el estudio crónico, un NOAEL de 0,5 miligramos por kilo por día y un LOAEL de 1,5 miligramos por kilo por día. El análisis de la tabla de la parte inferior de la diapositiva nos permite concluir que el valor crítico va a ser los 0,5 miligramos por kilo por día encontrados en el estudio de toxicidad crónica. Es decir, ese 0,5 es la dosis más baja para la que se ha detectado ausencia de efecto. Una vez hemos determinado cuál es el valor crítico, hemos de analizar de dónde proviene este valor para poder determinar cuál es el factor de seguridad apropiado. Vemos que el valor crítico proviene de un NOAEL, de un estudio de toxicidad crónica. Eso implica que necesitamos el primer factor de seguridad de 10 para extrapolar los datos de animales a humanos. Necesitamos igualmente el segundo factor de seguridad de 10 para cubrir la variabilidad interindividuo, es decir, para proteger a aquellos individuos especialmente susceptibles. No necesitamos el factor de seguridad de 3, porque, como hemos dicho, el valor crítico ya es un NOAEL, y tampoco necesitamos el factor de seguridad de 2, porque el estudio ya es crónico. Así pues, el factor de seguridad que necesitaremos para calcular la dosis de referencia es de 100. Y la dosis de referencia la estimamos como el producto de el NOAEL, el valor crítico NOAEL, multiplicado por el peso corporal del individuo y dividido por el factor de seguridad más apropiado. En nuestro caso en concreto, el valor crítico es 0,5 miligramos por kilo por día, el peso corporal hemos dicho que son 70 kilos y lo dividimos por el factor de seguridad de 100. Así pues, eso nos lleva a concluir que la dosis de referencia es de 0,35 miligramos por día. La segunda de las preguntas es si existe riesgo de aparición de efectos nefrotóxicos en la población que utiliza el agua del lago. Para poder responder a esta pregunta es necesario conocer también la exposición. Y para calcular la exposición podemos utilizar los datos que nos ofrece el caso. El caso nos habla de que los habitantes del lago consumen 2 litros de agua diaria que tiene una concentración de 50 microgramos por litro. De ahí que la exposición sea el producto de los 2 litros de agua diarias multiplicado por los 50 microgramos por litro y por lo tanto sea de 100 microgramos al día o lo que es lo mismo 0,1 miligramos al día. Una vez conocida la exposición ya podemos estimar cuál es el margen de seguridad. El margen de seguridad es el cociente entre la dosis de referencia y la exposición. El margen de seguridad en este caso será los 0,35 miligramos por día de la dosis de referencia dividido entre los 0,1 miligramos por día de la exposición, cual nos da un margen de seguridad de 3,5 adimensional superior a 1 y que nos induce a pensar que no hay riesgo significativo de nefrotoxicidad sobre los habitantes de las ciudades que rodean al lago y que consumen el agua de esta reserva natural. La tercera de las preguntas es ¿cuál es el riesgo de aparición de cáncer de estómago? El cáncer de estómago, como hemos visto en el texto del caso, es un efecto sin umbral de toxicidad, porque deriva de la genotoxicidad. En ese caso, para poder calcular el riesgo, necesitamos determinar también primero la exposición. La exposición expresada en las mismas unidades que el factor dependiente.
La exposición es de 0,1 miligramos por día y si lo dividimos por los 70 kilos de peso corporal nos da un total de 1,4 por 10 elevado a menos 3 miligramos por kilo por día. El riesgo se determina como el producto de la exposición por el factor dependiente. La exposición la acabamos de calcular, 1,4 por 10 elevado a menos 3 miligramos por kilo por día. El factor dependiente nos lo da el texto del caso, 10 elevado a menos 5 miligramos por kilo por día a la menos 1. Por lo tanto, el riesgo es de 1,4 por 10 elevado a menos 8. Obsérvese que el riesgo es una magnitud adimensional. La cuarta de las preguntas es ¿cuántos casos de cáncer de estómago serían esperables si la población estuviera consumiendo agua del lago durante toda su vida? El número de casos esperables se puede estimar multiplicando el riesgo por el número de individuos expuestos. El riesgo lo hemos calculado y es 1,4 por 10 elevado a menos 8. El número de individuos expuestos son los 100.000 habitantes de las poblaciones que rodean al lago y que consumen el agua sin depurar. Por lo tanto, 1,4 por 10 elevado a menos 8 multiplicado por 100.000 nos da un total de 1,4 por 10 elevado a menos 4 casos de cáncer de estómago esperables durante 70 años. La última de las preguntas es si existe riesgo de efectos adversos sobre las especies que habitan en el lago. Para responder a esta pregunta, el caso nos ofrece los resultados de una colección de ensayos de ecotoxicidad. En concreto, los 6 ensayos que vemos en la tabla. Para analizar esta información es conveniente agrupar los estudios en estudios de toxicidad aguda y de toxicidad crónica. Y podemos ver que los estudios de toxicidad aguda son los 3 que aparecen sombreados en verde. Son estudios de toxicidad aguda con dafnias, con algas y con peces. Mientras que el estudio de toxicidad crónica es el estudio de toxicidad con dafnia. Hay que hacer notar que el estudio de toxicidad aguda con bacterias no tiene finalidad reguladora y no nos sirve para evaluar el riesgo. Sí podría servir para evaluar la peligrosidad de un residuo, pero no para evaluar el riesgo. Y lo mismo ocurre con el estudio de toxicidad crónica con bacterias. Una vez descartados los estudios con bacterias, podemos ver que el estudio crítico de toxicidad aguda son los 75 miligramos por litro de dosis letal 50 encontrados en el estudio en peces, mientras que el estudio crítico de toxicidad crónica es el NOEC de 25 miligramos por litro encontrado en el estudio de toxicidad con dafnia. Para estimar si existen efectos adversos y cuál es el riesgo de que aparezcan efectos adversos sobre las especies que habitan el lago, utilizaremos las aproximaciones de toxicidad aguda y de toxicidad crónica. En ambos casos, el riesgo se puede estimar como el cociente entre la concentración que predice la no aparición de efectos adversos o PNEC y la concentración ambiental predecible o PEC. El PNEC se estima como el valor crítico de toxicidad aguda dividido por un factor de seguridad. Factor de seguridad que, como vemos en la tabla de la izquierda, es siempre de 1000. Así pues, resumiendo los valores de toxicidad aguda de los que disponemos, tenemos dosis letales 50 de 75, 230 y 125 miligramos por litro. El menor de las dosis letales 50 serán los 75 miligramos por litro en peces. El factor de seguridad, al ser toxicidad aguda, será de 1000. El PNEC será el cociente entre 75 miligramos por litro y el factor de seguridad de 1000, es decir, 0,075 miligramos por litro o 75 microgramos por litro. La concentración ambiental predecible o PEC nos la ofrece el texto del caso, es de 50 microgramos por litro y por lo tanto la razón de caracterización del riesgo será el cociente entre 75 y 50, es decir, 1,5, que es mayor que 1 y que sugiere que no hay riesgo teórico de efectos adversos agudos, aunque sí puede existir una cierta preocupación al estar la razón de caracterización del riesgo muy cercana a 1. Para el caso de toxicidad crónica, el factor de seguridad que se habrá de aplicar para estimar el PNEC oscila entre 100 para cuando se disponen
de un solo valor de ensayos de toxicidad, 50 cuando se disponen de 2 valores de Daphnia, peces o algas, y 10 cuando se disponen de 3 valores. En este caso, en nuestro caso, solo disponemos de un valor, el NOEC para Daphnia magna, que es de 25 miligramos por litro. Por lo tanto, ese es el valor crítico que debemos emplear y, de acuerdo a la tabla de la derecha, como disponemos de un solo valor, el factor de seguridad será de 100. Por lo tanto, el PNEC lo podremos estimar como los 25 miligramos por litro dividido por 100 o 0,25 miligramos por litro, o dicho de otra manera, 250 microgramos por litro. El PEC ya lo hemos visto que es de 50 microgramos por litro y la razón de caracterización del riesgo es de 5, el cociente entre los 250 microgramos por litro del PNEC y los 50 microgramos por litro del PEC. Al ser claramente superior a 1, podemos determinar que no hay riesgo aparente de efectos adversos crónicos sobre las especies que habitan el lago.